Es el segundo día de una declaratoria de emergencia que para muchos, por lo menos de lo que hemos podido recoger de protagonistas, como por ejemplo el alcalde de San Juan de Lurigancho anoche, da la impresión que fuese un estado de emergencia declarado sobre la marcha, un tanto improvisado. El general Arriola nos decía, esto no es una crítica a la policía, al contrario, pero nos decía, no tenemos la cantidad de efectivos suficientes, de policías suficientes como para la declaratoria de emergencia en toda Lima. ¿Cómo lo ven ustedes, general Nani? Bueno, mire, el estado de emergencia es la suspensión de garantías fundamentales, el libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio, entre otros, ¿no? Pero el tema de fondo es que la Policía Nacional ha sido rebasada en esas zonas, especialmente San Juan de Lurigancho, y lo que se necesita es hacer una labor de inteligencia. Mi propuesta siempre fue, y ya lo dije en otras oportunidades, que haya una filial de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones en el cono norte, en el cono sur. No hay. No hay, solamente hay una que está en la Avenida España. No, pero ese es el centro de Lima. Y ahí, digamos, se cubre todo el norte se... No, no es cierto. Claro. Las extorsiones están en todo Lima. Y entonces esa división de Lima no se va a abastecer para atender a todo Lima. Claro. Deben haber unas 4 más por lo menos. Pero lo que le entendía al general Arriola es que no hay efectivos tampoco. Bueno, tiene que buscarlos, tiene que prepararlos. Porque ese es el personal que va a dar la solución. No se trata de poner gente en la calle, uniformados en la calle, y gente del ejército en la calle, las 24 horas del día, los 30 días del mes. Es imposible. Eso no se puede hacer. Entonces, tiene que ir paralelo. Si bien es cierto hay una acción disuasiva, con la presencia de los militares y con la presencia de los policías, tiene que haber acciones de inteligencia que permiten ubicar a las bandas. Ahora, es sabido y conocido el fracaso que hubo en el Callao. Se declaró estado de emergencia. No, era unos 3, 4 años atrás, creo. No, pero mismo Castillo también declaró el año pasado emergencia. Y sin embargo, los delincuentes migran a otros distritos, a otros lugares, y entonces la lucha se convierte en una lucha un poco fuera del lugar, ¿no? General Vivovich, ¿qué puede aportar el ejército con el fin bajo el cual se ha declarado la emergencia? Es decir, por teoría, por definición, el militar no ha sido educado ni adoctrinado para enfrentar a la delincuencia, es un trabajo más bien policial. Entonces, ¿cómo usted cree que puede aportar el ejército con cifras concretas, digamos, que pueda disminuir o reducir la delincuencia? Permítame primero comentar algo respecto a tu primera pregunta, ¿no? O sea, cuando se decreta el estado de emergencia desde Nueva York y pasan casi 48 horas para que salga el decreto, todo ese tiempo los delincuentes se ponen a buen recaudo, ¿no? O sea, aquí el timing es importante manejarlo. Decretar emergencia cuando ya las fuerzas estén desplegadas, ¿no? Cuando haya capacidad de capturar de inmediato, porque lo que decía, ¿no? Lo del Callao se fueron a Los Olivos, se fueron a Independencia, y se perdió la oportunidad psicológica, que es lo que nosotros llamamos. De otro lado, ¿qué puede hacer el ejército? Bueno, el ejército, me parece bien, acabo de ver las imágenes, ha salido con su equipo de reglamento. Alguna vez vi a las Fuerzas Armadas salir con escudos y con hombrera, rodilla. Eso era desvirtuar el empleo de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada debe ser fundamentalmente disuasiva, ¿no? La presencia del soldado con un fusil debe ser disuasivo a 40, 50 metros. Entonces, si tú le quitas ese equipamiento a la Fuerza Armada, le estás quitando la principal cualidad, que es la disuasión. Claro. Entonces, me parece bien. Por un lado, la parte disuasiva, pero también en la parte operativa, si es que se cuenta con buena inteligencia, que es el insumo fundamental para hacer un plan de operaciones. Si es que hay buena inteligencia y se conoce que hay una zona, digamos, roja, la Fuerza Armada puede aislar la zona para que la policía ingrese y haga su trabajo. Entonces ahí estamos empleando mejor los efectivos policiales. ¿Qué más puede hacer la Fuerza Armada en este caso? Pues darle seguridad a los servicios públicos esenciales, la tarjeta, por ejemplo, y liberar policía para que hagan su función. Lo que decía la Guardia Republicana. Claro que sí, ¿no? Y además también podría contribuir en inteligencia. Yo creo que la Fuerza Armada podría, en estos casos de emergencia que desborda, este caso del tren de Aragua no es algo simple, ¿eh?
es una organización transnacional del crimen, que viene de Venezuela y están en todos los países. Claro. El Niño Guerrero, que es el capo, tiene un poquito la estructura de lo que era el Chapo Guzmán, más o menos, ¿no? Es una organización criminal peligrosa. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran trabajo de inteligencia y hay que emplear adecuadamente los medios, ¿no? A ver, la imagen dicen que vale más que 1000 palabras y que el efecto puede ser positivo o no, según sea el caso. Así están siendo presentados desde hoy los delincuentes, fíjese. Un uniforme, un mameluco, un overol, digamos, rojo, le ponen un cartel ahí, detenido extorsión, detenido robos, y además les ponen un grillete. Esto, general Hernani, ¿tiene algún efecto? Digamos, la gente puede empezar a decir, se está logrando algo, está comenzando algo distinto. Claro, es un pequeño efecto psicológico para la delincuencia, pero el fondo del asunto es que ellos saben que la policía no tiene los efectivos necesarios, que hacen inteligencia operativa. También saben, muchos de ellos, de que no hay criminalística a disposición. Debería haber un laboratorio de criminalística en el norte, en el cono norte. Lo que usted acaba de decir. Y tener fiscales que cumplan su labor, que no sea puerta giratoria. Los señores fiscales tienen que actuar como corresponde, como defensores de la legalidad. No puede ser que quieran asumir la labor de un detective, de un policía. Y es tiempo también de que los dispositivos legales le devuelvan las atribuciones a la Policía Nacional. Yo sabía que usted iba a decir eso, porque eso está, digamos, en el marco del nuevo código, ya no es tan nuevo, ¿no? El Código Procesal Penal. Entonces usted lo que pediría es que se modifique y se regrese a la figura anterior de una suerte de policía de investigaciones, o en fin. La Policía de Investigaciones, y ahora Policía Nacional, hace este tipo de labor, pero ahora ha sido coactada. Es un simple... como un empleado de la Fiscalía, oiga, toma declaración a fulano, le dan tareas. No tienen la iniciativa de hacer una investigación. Se mueren de miedo, los fiscales. Yo recuerdo a la fiscal que fue cuando detuvieron al maldito Cris. Claro. Y estaban los cómplices ahí, y uno de los cómplices que estaba contra la pared voltea y la mira a la fiscal. Y la fiscal duda, vacila, obviamente tiene miedo, ¿no? Entonces... Claro, ahí usted creo que habla de la figura del investigador, del detective y todo eso, pero ¿qué hacemos con los fiscales? Es que tiene que cambiar la ley, no la hacen hasta el momento. Mire, los fiscales, hay fiscales que van, pues todo, algunos de ellos son muy educados, pero también hay algunos que son prepotentes y van y se creen jefes de los policías. Y eso no es así. Cada uno tiene su función. Los policías han estudiado para hacer precisamente estos que investigan, labores de inteligencia operativa. Esa inteligencia ellos la producen y no es pues cuestión de 1 o 2 días, sino tienen que trabajar varias horas y varios días para poder identificar y saber dónde están estos delincuentes y dónde están las pruebas que los van a incriminar, porque acá no se va a emplear tercer grado, acá se respetan los derechos humanos. Primero se conoce los hechos, se obtienen las pruebas y luego se procede a la detención, a no ser que sea un delito flagrante, ¿no? Evidentemente. Ahora, yo tengo una duda, general Leibovich. Se está destinando un grupo de militares para que acompañen estas rondas y acompañen a la policía. Mi pregunta es, ¿de dónde lo sacan? Es decir, ¿qué está quedándose vacío? Porque no es que estos militares, estos efectivos militares estén haciendo nada, ¿no? O sea, ¿qué se está perdiendo? Eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué se está dejando en el Ejército, en la Fuerza Armada, para que se destine a esta patrulla? Hay tropas disponibles, ¿no? ¿Sí? O sea, claro que sí, hay tropas disponibles y lo manifestó el ministro de Defensa hace unos días. Hay tropas disponibles, no están empleando 4.000 o 5.000 personas, ¿no? Estarán empleando alrededor de 1.000. Habla de 5.000, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Quizá con el tiempo vaya creciendo, pero lógico, hay que adecuar también, hay que adecuar los efectivos existentes y darle prioridad a lo que existe en este momento. Yo quería acotar un poquito lo que había dicho el general Hernani, en el sentido de que este decreto trae una novedad que me parece interesante, que es la creación de los módulos de flagrancia.
módulos donde van a integrar policía, fiscalía y poder judicial, que es lo que está promoviendo el alcalde de Lima. Eso me parece interesante y ojalá que dé resultados, porque ahí vamos a evitar, dado que se le ha quitado a la policía la atribución de la investigación preliminar, que yo también coincido que debe restituírsele. En este caso, si tenemos un módulo de flagrancia, se puede integrar. Hay que ordenar el tablero realmente, ¿no? O sea, por un lado el INPE, por otro lado la Fiscalía, el Poder Judicial, la puerta giratoria, la policía, el serenazgo, todo eso tiene que ordenarse. El gran problema que yo veo, Jaime, es cómo ordenamos si tenemos 43 cabezas en Lima, ¿no? 43 alcaldes, cada uno con su plan de seguridad, cada uno con su policía, cada uno, o sea, así no vamos a avanzar. Son reyesuelos. Claro, entonces hay que ordenar, ¿no? Claro. Justamente desde la Municipalidad de Lima han lanzado una propuesta que yo quería comentar con ustedes. Lo hace el señor Reyardo, ¿no? Teniente alcalde de Lima, de crear una especie de Secretaría de Seguridad. Renzo Reyardo. A ver, lo escuchamos y lo comentamos. Es importante tener presencia de Estado, de las autoridades en las calles, pero tiene que ir acompañado de otras medidas adicionales. Y vuelvo a decirle al gobierno central que cree una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana empoderada por la Presidencia de la República, para que articule con todos los sectores. No vamos a ganar la batalla si solamente llevamos el tema a un asunto policial. Pero ¿es necesaria? Sí, es necesaria. ¿En dónde? En todo Lima metropolitano. A ver, yo creo que hay que siempre saludar, que la gente se preocupe y todo lo demás, pero ¿esto no es más burocracia? Por supuesto. ¿No hay un Ministerio del Interior, digamos, que es exactamente lo que está diciendo el señor? Por supuesto, el Ministerio del Interior debe hacerlo. El ministro tiene que esa potestad, el ministro del Interior tiene que hacer eso, no Secretaría General, mucho más burocracia. Bueno, el señor Reyardo, pues, es teniente alcalde, pero no sé dónde habrá estudiado seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué piensa? A ver, Jaime, mire, yo sí pienso diferente. Hay una Secretaría de Defensa Nacional, Sí. que en la época de Humala estuvo adscrita al Primerato. Ajá. Y después lo pusieron en defensa y ni siquiera a nivel de viceministerio. ¿Por qué hay una Secretaría de Defensa Nacional? Porque la seguridad es transversal. Tú requieres la concurrencia de varios sectores del Estado peruano. El Ministerio Público, el Poder Judicial, y no lo puedes hacer tú desde abajo. Tiene que estar al nivel de la PCM. ¿Pero para eso no hay un ministerio? No, pues el Ministerio tiene otras funciones específicas, pero el Ministerio tendría que coordinar con otras instancias, pero hay que entender como que desde la PCM se pueden dictar directivas que involucren a varios ministerios. Entonces la cosa fluye más, por eso es que existe una Secretaría de Defensa Nacional. Yo creo que a la propuesta de Reyardo habría que agregarle a la Secretaría de Defensa Nacional, que ya existe, Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. Pero tiene que haber, yo estoy convencido que tiene que haber, y en ese nivel de la PCM, no abajo en el Ministerio de Defensa, en un cuarto nivel, que ahí no sé por qué lo hicieron en la época de Pedro Pablo Kuczynski, me parece, pero se le restó. Esa Secretaría tiene que planificar el corto, el mediano y el largo plazo de la seguridad nacional. Habría que incluir la seguridad ciudadana ahí. El concepto lo rescato. Lo que habría que evitar burocracia, como tú manifiestas, Claro. adecuando esa Secretaría y darle también atribuciones para que la planificación en el corto y mediano plazo lo hagan también para temas de seguridad ciudadana. ¿Qué piensa usted? A mí me parece todo lo contrario, es burocracia, y lo que tiene que hacerse es, ya está escrito, está en el CONACEP, tiene que haber un liderazgo en el CONACEP que se haga sentir. Quien lidera es la Presidenta de la República, está el Premier, están Claro, ese marco ya involucrados, existe, digamos, ¿no? están involucrados más de 10 ministerios. En el CONACEP, cuando dice el ministro del Interior o su representante, ministro de Defensa o su representante, entonces se reúnen todos los representantes, ¿no? Le quiten la palabra Y representante. entonces, ya. ¿cuánto tiempo tiene el CONACEP? Años. Y no ha funcionado. No ha funcionado. Yo veo también a nivel de regiones igual. El CORESEC se reúne, ¿no? Hacen todo una parafernalia, se ¿Qué reúnen. funcionaría esta secretaría si el CONACEC, a su entender, no ha funcionado? Directivas.
directivas y mandatorias. No puede ser opcional. Aquí no hay opciones a elegir. Tú tienes que dar disposiciones desde ese nivel para que se cumplan en todos los ministerios. La seguridad hoy día es multidimensional, ¿no? Hace ya desde el 2003 ese concepto fluye en todos lados y hay que enfocarlo no solamente como un tema policial y militar, claro. Es también de otros sectores, digamos, de otros ministerios. Entonces, en la medida que es multidimensional, se requiere un ente rector. Por eso es que existe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Por eso es que existe la Secretaría de Defensa Nacional, porque tú requieres desde el más alto nivel involucrar a todos, pero no dándole opciones, sino disposiciones. ¿Y qué podría garantizar, digamos? Es un buen argumento, el CONASEC no ha funcionado. No funciona porque no hay liderazgo. Creamos la Secretaría, dice. Si nosotros hacemos, claro, está de más pues crear otro estamento que va a ser burocrático. Mire, si el CONASEC funciona, la ley está muy bien redactada. Pero no puede ser posible que vayan representantes. Acá tienen que ir personas que toman decisiones. Claro. No el representante, porque si yo soy representante de un ministro, yo no tomo decisiones. Tiene que ser el mismo ministro. Por eso le digo, hay más de 10 o 11 ministros en el CONASEP. Está un representante de los gobiernos regionales, de los gobiernos ediles, está el INPE, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público. Es decir, están todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Pero no funciona porque delegan pues funciones, entonces estamos hablando y perdiendo tiempo. Lo que dice yo creo que yo lo veo más como un ente de carácter operativo, ¿no? Cuando hablamos de una Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana que se le podía añadir, es que tú la seguridad no la puedes ver como lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, aparece un problema en San Juan del Lurigancho y de manera reactiva declaramos en emergencia y creemos que esa es la solución. Y es una solución efectista, rápida, pero o sea, el problema hay que ir a sus raíces, a sus raíces y trabajarlo con tiempo, planificar, intervenir en San Juan del Lurigancho no cuando hayan estallado la granada, sino con mucha anticipación, ganar en prevención, ir analizando el escenario nacional, regional, hemisférico y saber qué amenazas se nos vienen. Si no sabemos eso, estamos siempre reaccionando y tratando de apagar el incendio, ¿no? Tardíamente. El alcalde de San Juan del Lurigancho ayer contó aquí que fue en abril, a donde sí lo gobierno, sí lo escuché. Que fue después en junio, julio, nada. Y recién cuando pasa lo de la discoteca, él se entera por el periódico que declaran en emergencia su distrito. Totalmente reactivo. Eso ya es como, además improvisado, porque él tiene que correr ahora con el presupuesto. O sea, todo es improvisación, aparentemente. Y eso es por la falta de planeamiento, pues, Jaime. Pero claro, pues, el planeamiento estratégico, ¿no? El planeamiento estratégico de mediano y largo plazo, ¿no? Y eso ¿quién lo tiene que hacer? No lo va a hacer el CONASEC, tiene que hacer un ente que tenga carácter permanente. Yo no creo que esto vaya a ser burocrático, es simplemente añadirle funciones y atribuciones a lo que ya existe. Quizá añadirle gente de la policía que conozcan los pormenores. Tenemos una diferencia que puede enriquecer la conversación, ¿no? CONASEC, que ya existe, o la nueva secretaría que propone Rayardo. Yo creo que ambos, ¿no? O sea, son diferentes funciones. ¿Qué éxito se puede conseguir? Y CONASEC, liderazgo, y que los titulares definan las cosas que tienen que definir. Se hace una reunión y se establece pues las tareas y se da plazos. Claro. Ya, el día de hoy nos reunimos, dentro de 10 días de la próxima reunión y usted tiene que dar resultados. ¿Qué se hizo? Pero si hacemos 2 o 3 reuniones al año del CONASEP, y van los representantes, ¿eh? Y van los representantes, entonces no. Por eso se borra pues la palabra representantes, ya esto es un tema de emergencia, de urgencia. Y pues, se gasta un dineral, hay una secretaría técnica, hay una serie de cosas, hay un presupuesto. Funciona. Hay un presupuesto, por supuesto. Y hay burocracia. Total. A ver, pero la preocupación se ha acrecentado porque se ha producido un allanamiento, un mega operativo en la cárcel de Tocorón, que es la cárcel de Aragua, el estado de Aragua en Venezuela, de donde salió precisamente la banda más peligrosa e inquietante de América Latina en este momento, el Tren de Aragua, y el Niño Guerrero simplemente ha desaparecido, que era el PRAN, como decir acá el Taita. Les invito a todos ustedes a ver este reporte de
el señor Luis Gonzalo Pérez, es un periodista venezolano que hizo este informe desde la puerta de la cárcel de Tocorón. Las cosas que cuenta son impresionantes. Algunas ya eran conocidas, pero otras no necesariamente. Fíjese en este material. A mi Instagram, el cual voy a leer algunos para irles contestando y tal vez conozcan un poco más de lo que realmente sucedió el día de hoy. Aquí me escriben, Luis, disculpa, puedes poner en contexto de la noticia. Otra persona me escribe, ¿cuál es el motivo del operativo? Gracias por transmitir la situación. Bueno, desde la madrugada de este día miércoles, un operativo denominado Gran Cacique Guaycaipuro por el gobierno nacional, desplegaron por lo menos a 11.000 funcionarios, es lo que dice el primer comunicado del gobierno, de distintos cuerpos policiales, Guardia Nacional, SEBIN, DGCIN, Policía Nacional Bolivariana, desplegaron también a Protección Civil, bomberos, para poder desmantelar, todo lo que era el sistema delincuencial interno de esta cárcel. Para quienes nos ven afuera y no saben qué es Tocorón, es una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, Para entrar en contexto, la cárcel de Tocorón fue creada en 1982, o sea, tiene 41 años de creada. La situación interna de las cárceles en Venezuela se ha deteriorado a raíz de la descomposición gubernamental para poder mantener el sistema judicial, para no poder violar los derechos humanos, pero se salió de control desde hace muchísimos años. Desde el año 2013 hay una persona cuyo nombre responde a Héctor Rustenford Guerrero Flores, quien responde también al alias de El Niño Guerrero. Desde este año, 2013, él lidera la banda criminal El Tren de Aragua. Desde esta cárcel fue creada esta banda delincuencial que no únicamente está en Venezuela, lamentándolo mucho, ha llegado a otras regiones de Latinoamérica como Colombia, como Chile, como Perú, respondiendo otras de las preguntas, me ponen por aquí qué ha sucedido hasta estos momentos. Bien, yo lo que pude cubrir a las afueras del centro penitenciario de Tocorón es que se encontraban familiares de los reclusos. Cuando comienzo a hablar con ellos me encuentro a muchísimas mujeres, quienes me indican que hasta vivían internamente. ¿Encontrabas adentro desde cuándo? Sí, yo me encontraba ahí desde hace un mes. ¿Tenías un mes adentro? Sí. Hay muchas preguntas aquí que me ponen, ¿cómo es posible que allí vivan personas que no sean los privados? ¿Es cierto lo de la discoteca? Sí. La discoteca existía desde hace muchísimos años y se llamaba Tokio, Dentro de este penal. Es tremendo, el video es mucho más largo, pero ahí lo explica muy claramente. Y entonces el problema o la alerta es, se vienen para acá, se van para Colombia. Los exportan. ¿Y qué hacemos? Crimen transnacional, bien organizados. Hoy día han decomisado lanzacohetes, han decomisado granadas, municiones en Es una Tocorón. locura esa cárcel. Totalmente. Me contaba un amigo venezolano que en Venezuela hay 3 tipos de cárceles. Una cárcel que la controla el Estado, otra que la controlan los delincuentes, como era el caso de Tocorón, y otras que son mixtas. En Tocorón habían casas donde residían los familiares de algunos presos. O sea, exacto, totalmente, la decomposición completa, Y ahí era cuando el Niño Guerrero crea el Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua hoy día tiene una organización centralizada, parecido a lo del Chapo Guzmán o en algo parecido a los Maras Salvatruchas. Y eso se ha esparcido a nivel latinoamericano, Y misteriosamente se ha hecho humo el Niño Guerrero. El Niño Guerrero ha hecho humo. Porque hay un dato importante, que el nivel de complicidad del gobierno de Maduro con pranes, o sea, los taitas, digamos, En Venezuela le servían políticamente incluso a Chávez, Entonces, es sin duda una preocupación enorme. Yo les agradezco mucho, creo que ha sido bastante, a usted las gracias. Bastante bueno poder haberlos escuchado y además, bueno, ir desgajando varias cosas que se tienen que mejorar, Se tienen que mejorar. Y el tufillo a improvisación, pues tiene que curarse rápidamente, Ha estado con nosotros Remigio Hernani, que ha sido ministro de Interior, y Otto Dibovich, que ha sido comandante general del Ejército. Gracias. Muchas gracias.